The History Channel presenta Archivos Extraterrestres. Un impactante video de una cirugía para remover un implante alienígena. El fragmento encontrado de un platillo volador. Sitios de aterrizaje de ovnis ubicados gracias al trabajo de un tipo especial de investigador. He visto una cantidad impresionante de evidencias físicas. Estoy totalmente convencido de que los ovnis existen. Estos luchadores secretos creen que la verdad está allá afuera, y su meta es descubrir si la ciencia ficción pudiera convertirse en ciencia de hechos. Son los cazadores de ovnis. La tarea de un cazador de ovnis es ir en busca de la verdad suprema. Estos investigadores buscan pruebas de que no estamos solos en el universo. Presentan evidencias de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Pero, ¿existen realmente pruebas de tales visitas? Y de ser así, ¿cambiaría eso la opinión general que se tiene de los ovnis y de sus cazadores? En el año 1985, un hombre llamado Bob White afirmó que había encontrado un fragmento de ovni. Yo viajaba de Denver a Las Vegas en compañía de una joven dama llamada Jane. Cuando se está en medio del desierto, si la noche está despejada, como era el caso, las estrellas brillan mucho y se ve la inmensidad del cielo. Yo me había quedado dormido. Ella me despertó para preguntarme qué era esa extraña luz. Yo no sabía, así que me quedé despierto y nos pusimos a mirarla. A medida que nos fuimos acercando, se fue haciendo más grande. Detuvimos el auto para echar un vistazo. La luz era tan intensa que tuve que taparme los ojos. Por alguna razón, ella encendió las luces delanteras del auto y cuando lo hizo, la cosa salió volando a toda velocidad. Cuando ya estaba en el cielo, se conectó con otra luz y expulsó un objeto hacia el suelo. Cuando lo vi por primera vez, brillaba al rojo vivo y parecía un simple pegote. Estaba tan caliente que no se podía tocar. Y lo primero que me vino a la mente fue, ¿qué rayos podría ser esto? ¿Qué rayos puede ser esto? Una vez que el objeto se enfrió, White lo metió en la cajuela del auto. Lo que están viendo ahora es el objeto real recuperado por White. Así se veía después de enfriarse. La única diferencia es que el extremo era redondo originalmente, pero Los Álamos le cortó ese pedazo para analizarlo. El irregular fragmento, que medía 23 centímetros de largo y pesaba más de 700 gramos, fue sometido a la prueba de proporción isotópica, así como a otras pruebas de composición elemental en el Laboratorio Nacional Los Álamos, perteneciente al gobierno de los Estados Unidos. Después de varias semanas de pruebas, White pudo hablar finalmente con un técnico. Se mostró muy emocionado. Dijo que el material era definitivamente extraterrestre y que llevaba toda su vida buscando algo semejante. Le dije que me parecía maravilloso y le avisé al columnista Michael Bryan para que llamara y hablara con el mismo científico. Pero el mismo científico negó haber dicho lo que me había dicho. Y luego me dijo que su jefe le había ordenado que no hablara con nadie del asunto. Y fue el fin de la conversación. El laboratorio en Los Álamos no devolvió ninguna llamada, ni quiso responder preguntas para este programa con relación a la extraña muestra. White, por su parte, envió el objeto a 8 laboratorios diferentes, incluyendo el MIT, Nuevo México y el laboratorio Scripps. Todos concluyeron que la compleja estructura estaba compuesta sobre todo de aluminio, pero White cree que es posible que su origen haya sido descubierto en alguna de las pruebas. Una de las pruebas que me parecieron más concluyentes fue realizada por un científico que formaba parte de un equipo que había encontrado un meteorito en la Antártida y un meteorito en India. Ellos habían metido los isótopos en estroncio y habían determinado que los meteoritos provenían de Marte. Pues el mismo personal que analizó esos fragmentos de meteoritos analizó el objeto que yo tengo. Y la cifra de las mediciones cae justo entre las correspondientes a los meteoritos marcianos.
Otro fragmento anómalo, casi idéntico al de White, había sido encontrado unos 40 años antes. La historia fue confirmada por medio de unos documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen un objeto casi idéntico a este, recogido en la década de los 40 por el cuerpo de contrainteligencia conocido como CIC en Dinamarca. Y según sus propias palabras, no las mías, se trata de un fragmento de platillo volador. En 2004, White pasó 3 pruebas de polígrafo separadas, administradas por oficiales de la fuerza policial y por un examinador polígrafo certificado, a fin de autenticar más aún sus aseveraciones. Sin embargo, esto no lo ayudó a difundir su relato. Sus esfuerzos en este sentido terminaron por vaciar su cuenta de ahorros y su espíritu. Yo no necesitaba que me sucediera nada de esto. Nunca deseé ser considerado como un loco aficionado a los ovnis. Ni siquiera creía en estas cosas. Pero una vez que los ves, una vez que te sucede, te vuelves creyente. La búsqueda de Bob White de la verdad define lo que es el cazador de ovnis moderno. Pero, ¿qué significa exactamente este término? El término cazador de ovni es, en mi opinión, bastante peculiar, porque abarca mucho. Se pueden cazar parajes, personas, documentos. Para mí, el término reúne todos esos aspectos más uno. La caza de una audiencia dispuesta a escuchar. En el pasado he centrado mis charlas en el encubrimiento que hace el gobierno de todo esto. Hablaremos hoy del FBI, de la CIA, de la Fuerza Aérea. Estoy convencido de que este asunto de las visitas alienígenas es la noticia más importante del milenio. Stanton Friedman debe saber lo que está diciendo, pues es un físico nuclear de la Universidad de Chicago que ha pasado más de 40 años trabajando en el campo de los ovnis. Friedman es considerado actualmente uno de los cazadores de ovnis mejor informados del mundo. La impecable búsqueda de la verdad y la pasión por hallar respuestas es el eslabón que une a los cazadores de ovnis de ayer y hoy. Frecuente que hacía el hombre que hoy es considerado como el primer cazador de ovnis de la historia, J. Allen Hynek. Así es, J. Allen Hynek es el padrino original de la investigación sobre ovnis. Este hombre tuvo más experiencia, más conocimiento y más contactos que nadie en el campo de la investigación sobre ovnis, y sospecho que será casi imposible superarlo. J. Allen Hynek trabajaba como astrónomo en la Universidad Northwestern. Al comienzo, cuando el gobierno de los Estados Unidos estableció el proyecto Libro Azul, ellos contrataron a J. Allen Hynek como consultor científico. En 1947, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desarrolló el proyecto Libro Azul a fin de investigar el misterio de los ovnis. Cuando Hynek entró a participar como principal consultor civil, era un hombre escéptico. Hasta la fecha no tenemos pruebas que puedan considerarse científicamente válidas de que hemos sido visitados por naves espaciales de otros planetas. Finalmente, Hynek se dio cuenta de que no estaba teniendo acceso completo a los datos existentes. Así fue, por ejemplo, durante la investigación de la supuesta visión de un ovni ocurrida en 1968 sobre la base Minot de la Fuerza Aérea en Dakota del Norte. La Fuerza Aérea le pidió que fuera allá a investigar el caso, pero cuando llegó a Dakota del Norte le impidieron hablar con los testigos, de manera que sin duda, algunos casos, quizá los más contundentes, estaban siendo manipulados por otros intereses. Después de trabajar con el gobierno durante 21 años, la opinión de Hynek sobre la existencia de los ovnis cambió. Al finalizar el proyecto Libro Azul, Hynek concluyó que era necesario estudiar más a fondo el fenómeno en cuestión. El cazador de ovnis, John Schuessler, estuvo de acuerdo. Él y Hynek fundaron juntos la Red Mutua de OVNIs, o MUFON, que continúa hoy día investigando el fenómeno de visión de ovnis. La Red Mutua de OVNIs fue fundada porque antes no había nadie que recibiera informes de personas que hubieran visto uno, así nos convertimos en un centro de informes. Schuessler y Hynek se ganaron el respeto de la comunidad pendiente de los ovnis. Luego otro cazador de ovnis emergió del Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona y usó sus credenciales de científico para revolucionar la percepción de sus colegas de este fenómeno. Antes de la entrada pública de James McDonald a nuestro campo, la comunidad científica optaba por ignorar completamente el fenómeno de los ovnis. McDonald fue el primer científico de prestigio que declaró públicamente su interés en este asunto. Fue una sorpresa para sus colegas, porque en ese entonces ningún científico se atrevía a admitir públicamente su interés en los ovnis. Digamos que se consideraba un tema para tontos. Anne Ruffel lleva más de 57 años investigando los ovnis.
Ella ha descubierto los diarios personales de James McDonald y ha escrito la única biografía que existe de él titulada Tormenta de Fuego. Dio cientos de charlas a diferentes grupos científicos sobre el fenómeno de los ovnis. En sus diarios remarcaba que se había concentrado en el hecho de que el fenómeno de los ovnis era un problema científico serio. Podríamos decir que él fue el cazador mayor. Como estaba tan convencido de que era un tema de gran importancia, Jim McDonald logró que un congresista patrocinara algunas audiencias en 1968. En esa oportunidad, 6 científicos fueron a atestiguar en persona, entre ellos el propio McDonald y Hynek, y 6 científicos más solo enviamos testimonios escritos. Otro que siguió el ejemplo de McDonald fue el Dr. Frank Drake, profesor de astronomía en Cornell. Drake ayudó a crear una de las organizaciones más reconocidas en el estudio de la vida en el resto del universo, el Programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre o SETI, por sus siglas en inglés. El programa SETI indaga en el tema de si existen planetas alrededor de otras estrellas y, de ser así, ¿cuál sería la manera más fácil para ellos de comunicarse con nosotros? Por medio de telescopios radiales ubicados alrededor de todo el globo, SETI busca en el cielo ondas radiales provenientes de otras formas de vida inteligente en el universo. El Dr. Ruby Shield, científico investigador del programa de astrofísica de Harvard y el Instituto Smithsoniano, cree que el SETI tiene sus fallas. En mi opinión, el programa SETI es un enfoque que ha tomado personas que se creen muy inteligentes y que creen que entienden la tecnología alienígena lo suficientemente bien como para poder sacarle provecho. Creen que así conseguirán evidencias directas de que existen civilizaciones alienígenas. Los cazadores de ovnis, en cambio, son gente también inteligente que hace lo que siempre hacemos los humanos cuando vemos algo que no entendemos. Sacamos nuestras cámaras, nuestros contadores Geiger o los instrumentos que tengamos y hacemos observaciones. Felicito a los cazadores de ovnis porque creo que alcanzarán primero el objetivo. Estás viendo Archivos. Con Archivos Extraterrestres. 24 de abril de 1964, Socorro, Nuevo México. El oficial de policía Lonnie Zamora ve un objeto ovalado con 4 patas conducido por 2 humanoides a menos de 30 metros de distancia a plena luz del día. El objeto asciende rápidamente dejando tras de sí arbustos quemados y 4 huellas en el suelo. 2 días más tarde, otro testigo ve un objeto casi idéntico a 240 kilómetros en La Madera, Nuevo México. Ambos casos son investigados por el cazador de ovnis original J. Allen Hynek y su pupilo Ted Phillips. Comencé siendo un escéptico, pero digamos que me convertí luego de ver el caso de Socorro, Nuevo México. Había 4 marcas en el suelo que habían dejado las patas de la nave. También había algo que parecían huellas. La verdad es que este es uno de los mejores casos que se hayan visto. Llevamos años observando el trabajo de Ted Phillips y respetamos lo que ha hecho hasta ahora. Antes de que este tema se hiciera popular, él fue uno de los que salió a recoger evidencias de aterrizajes de ovnis. De hecho, él fue quien inventó el término efecto de rastro de aterrizaje. Son evidencias físicas de que algo ha ocurrido. Como cazador de ovnis, mi trabajo es simplemente recoger evidencias sólidas que soporten las historias de los testigos. En los últimos 36 años he estado involucrado directamente o como apoyo en la investigación de unos 600 casos. Debido al cúmulo de evidencias recogidas en el caso de Socorro, Nuevo México, este fue un punto crucial para muchos cazadores de ovnis, incluyendo a Hynek. Allen habló de este caso y me dijo que estaba comenzando a notar que algo ocurría realmente. Fue un caso incuestionable, pues el testigo era un oficial de policía y había presenciado la visita de día. Había otros testigos y se habían encontrado evidencias físicas en el sitio de aterrizaje. Fue a raíz de esto que él me sugirió que me especializara en casos de aterrizaje y en particular en la recolección de evidencias físicas. La razón era muy simple. Por muchas luces extrañas que se vean en el cielo, estas no producirán sino un sinnúmero de informes sobre observaciones visuales.
El Dr. Hynek siempre sugería a las personas que se especializaran. Ted le hizo caso y se especializó. Es por eso que llegó a ser también conocido por sus investigaciones sobre el efecto de rastro. Hasta el sol de hoy, el aterrizaje alienígena de Socorro aparece como inexplicable en los archivos del gobierno. Y los archivos personales de Phillips están llenos de casos que él considera significativos. Para que un caso sea significativo debe haber múltiples testigos, buenas condiciones de luz y distancia para poder ver y tiempo suficiente como para que los individuos descifren lo que están viendo y como resultado debe quedar algún tipo de residuo físico. En otras palabras, el objeto que haya aterrizado en ese lugar habrá generado rastros físicos sobre las plantas, sobre el terreno, sobre los árboles. Puede manifestarse de varias maneras. Algunos de los casos que él investigó no habrían podido hacerse de un modo convencional y tampoco habrían podido inventarse. Tuvo que haber un objeto inusual, nada convencional, que aterrizó y luego se marchó cambiando el ambiente circundante. Creo que se trata de aparatos construidos bajo el control de alguna forma de inteligencia. Mi juicio se basa en los datos, en los hechos. Aunque Phillips es hoy en día un líder en investigaciones en tierra firme, otros cazadores de ovnis buscan más bien en el mar. Dado que el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua, es natural que un gran número de ovnis sean divisados en medio del mar. El cazador de ovnis, Paul Stonehill, ha pasado más de una década examinando documentos desclasificados del gobierno soviético que hablan en detalle de tales eventos. Cuando la Unión Soviética comenzó a desintegrarse, decidí formar un centro de investigaciones sobre ovnis rusos que sirviera de puente entre los expertos soviéticos y sus contrapartes estadounidenses. Los soviéticos ya sabíamos que existen objetos voladores y fenómenos que no podemos explicar, dilucidar o capturar. Por eso queríamos estudiarlos. Algunos de los casos más interesantes ocurrieron en las décadas de los 60 y 70, cuando algunos comandantes de submarinos soviéticos se encontraron con enormes objetos que los perseguían en aguas profundas. Enormes objetos emergían del océano. Objetos en forma de cigarrillo se suspendían sobre barcos soviéticos, observaban y se desplazaban a grandes velocidades. Stonehill se especializa en encuentros con lo que los investigadores llaman OSNI. Un OSNI es un objeto sumergible no identificado. Un OVNI es un objeto volador no identificado. La inteligencia militar y naval de la Unión Soviética se interesó mucho en los OSNIs por la sencilla razón de que quería evaluar el grado de amenaza presente. Hay ejemplos que datan de 1982. En ese año, comandantes locales del lago Baikal trataron de capturar un llamado nadador gigante. La maquinaria quedó destruida, la gente murió, seres humanos perdieron sus vidas tratando de capturar aquel fenómeno desconocido. Y el alto mando soviético decidió no arriesgarse a perder más vidas. No podían hacer nada con relación a los extraños observadores. En la Unión Soviética y ahora en Rusia, no ha sido fácil estudiar los fenómenos de ovnis y OSNIs, puesto que el secreto siempre ha estado presente en esos países. Creo sinceramente que sea lo que sea que está escondido en esos archivos, es tan fascinante que cuando salga a la luz pública, si es que esto llega a suceder algún día, cambiará el curso de la historia de nuestro planeta. Pero mientras que algunos registran archivos y documentos, otros cazadores de ovnis exploran mucho más allá del espacio físico. Muchas de las personas que han investigado el fenómeno de los ovnis terminan por ampliar sus horizontes, digámoslo así. Se meten también con la metafísica. Y creo que lo hacen porque no han encontrado las respuestas que querían, porque sienten que existe algo más grande que la ciencia física con la que hemos estado explorando.
Uno de esos cazadores de ovnis es John Wesley Moore. Durante los años 90, este viajó por todo el globo investigando un fenómeno comúnmente asociado con los ovnis, un círculo en medio de una plantación. Un círculo fresco es sin duda una experiencia fisiológica, es algo que te pone la piel de gallina. Cuando se camina dentro de uno, es interesante notar que normalmente el centro del vórtice que se ha formado no es necesariamente el centro de la imagen. El glifo como tal está descentrado. Si se camina en el sentido en el que apuntan las plantas, se tiene la sensación de estar caminando cuesta abajo, no puedes andar demasiado rápido, esa es la sensación. Si das la vuelta y caminas en el sentido opuesto donde apuntan las plantas, la sensación es exactamente contraria, sientes que estás caminando cuesta arriba. Algunas personas reaccionan de manera tan dramática que comienzan a sentir náuseas a medida que se van acercando. El cazador de ovnis Rubén Uriarte también ha vivido en persona los efectos fisiológicos con los que se ha topado Moore. A lo largo de los años, las veces en que he tenido la oportunidad de caminar en el interior de uno de estos círculos, he notado los efectos sobre las personas que han estado caminando conmigo y compartiendo sus sensaciones físicas. Algunos se sienten muy deshidratados, otros sienten náuseas. Yo mismo también he experimentado esa náusea en algunas ocasiones. Tienes la sensación de que hay algo que está pasando en tu interior. Soy cazador de ovnis porque quiero saber lo que está pasando, quiero saber lo que pasa en este planeta, quiero saber cómo se conecta todo lo que sucede y cómo nos afecta. Quiero resolver ese misterio y estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta para lograrlo. Por eso es importante para mí seguir en busca de la verdad. Estás viendo Archivos Extraterrestres. Archivos Extraterrestres. Pesadillas. Extrañas imágenes recurrentes y tiempo perdido. Los cazadores de ovnis afirman que estas son señales de raptos extraterrestres. Por otra parte, los más escépticos argumentan que generalmente estas experiencias pueden ser explicadas por la ciencia moderna. Aún así, gran parte de lo que saben los cazadores de ovnis sobre tales raptos se basa en declaraciones de testigos presenciales. En algunos casos, existen evidencias. Sin embargo, el secuestrado nunca recuerda cómo llegó ahí la evidencia. Llegados a ese punto, algunos cazadores de ovnis, como la terapeuta de hipnosis certificada Barbara Lamb, dirigen toda su atención al interior del cuerpo. Lamb utiliza la técnica de la regresión hipnótica para ayudar a las personas a recordar y entender sus experiencias. En realidad, la regresión hipnótica es algo muy fácil de lograr. Consiste en guiar a una persona para que entre en un agradable estado de relajación profunda. Una vez alcanzado ese estado de relajación profunda, se concentra su atención completamente en su interior y se le pide a la persona que regrese a la fuente del tema que nos interese en ese momento. El uso de la regresión hipnótica para la investigación de los misteriosos raptos por parte de alienígenas es sumamente necesario. Si se utiliza correctamente, es una herramienta útil y muy valiosa. Pero para hacer eso hay que saber un poco sobre la psique humana, y Barbara Lamb es una persona bien preparada. He hecho regresiones a 480 individuos. Lo típico es que las personas acudan a mí para hacer regresión hipnótica porque tienen una o más claves de que algo inusual les ha ocurrido. Durante la regresión, es frecuente que los secuestrados describan interacciones aterradoras con seres alienígenas. La gente vive una tremenda variedad de experiencias con seres extraterrestres, quienes tienden a hacer experimentos médicos con las personas. Toman muestras de tejido, de fluidos, a veces hasta de cabello, y en muchos casos insertan implantes en las personas que viven esa experiencia. ¿Podrían existir evidencias físicas de implantes dentro del cuerpo humano? El cazador de ovnis, Dr. Roger Lear, da un salto desde el mundo psicológico para estudiar los objetos físicos que se han extraído de cuerpos humanos. Soy un cazador de ovnis y mi tarea consiste en investigar este pequeñísimo fragmento de un fenómeno muy raro.
Soy cirujano podólogo practicante desde hace 41 años. He hecho investigaciones en un número de campos de la medicina y ahora aplico mis destrezas científicas al fenómeno de las evidencias físicas de raptos por parte de seres alienígenas. Uno de los mejores ejemplos de este fenómeno lo encontramos en el caso de Tim Cullen. 30 de mayo de 1978, Tim Cullen y su esposa Janet conducían hacia el norte cerca de la autopista 59 en Colorado, cuando se toparon con algo que según ellos era un ovni. Aunque solo recuerdan haber permanecido en el lugar durante algunos minutos, los Cullen llegaron a su casa una hora después de lo que habían estimado. 20 años más tarde, un examen de rayos X de rutina reveló la existencia de un pedazo de metal en el interior del brazo de Tim. Cullen se explicó el raro fenómeno ligándolo a lo ocurrido en aquella noche de primavera de 1978. Cuando nos conocimos solo me dijo quién era y que pensaba que podría estar asociado al fenómeno de los raptos, y me dijo que tenía un objeto metálico insertado en el brazo. Le pedimos que nos enviara las placas de rayos X, las miramos y efectivamente había allí un cuerpo extraño que parecía metálico. Lo que están viendo ahora es la operación en sí, que tuvo lugar el 5 de febrero de 2000. ¿Ya lo tienes? El Dr. Lear supervisó la operación mediante la cual se extrajo el objeto extraño del brazo de Tim Cullen. Aunque no había ninguna cicatriz de entrada, se encontró de hecho un objeto metálico de 6 milímetros bajo la piel. Una vez que extrajimos el objeto, hallamos dos cosas muy sorprendentes. La primera fue que el cuerpo no había tenido respuesta inflamatoria alguna ante la presencia del objeto, cosa que normalmente se considera imposible. La segunda era que alrededor del objeto había un gran número de células nerviosas que en realidad no corresponden a esa área en particular. Eran células nerviosas del tipo que conocemos como propioceptores. Los propioceptores son grupos vivos y activos de terminaciones nerviosas. Se encuentran ubicados en las manos y pies y responden al tacto, a la temperatura y a la presión. Según el Dr. Lear, la medicina científica no puede explicar el hecho de que estuvieran conectados a un pedazo de metal implantado en el cuerpo. Pensemos en lo que sucede cuando un objeto extraño entra en el cuerpo humano. Generalmente este lo rechaza por medio de una reacción. Si lo que entra es el grafito de un lápiz o algo así, inmediatamente se presenta una inflamación. Pero en este caso no hay inflamación. Nada de nada. En base a ese solo hecho, podemos concluir que se trata de un cuerpo extraño, totalmente diferente de lo normal. Creo que estas células nerviosas son, digamos, que el enchufe de esos dispositivos. Creo que usan energía nerviosa del cuerpo para operar. En un caso particular, no el de Tim, tuvimos la suerte de encontrar dentro un aparato de detección de frecuencias radiales y descubrimos que se estaban emitiendo dos frecuencias oscilatorias desde él mismo. Una vez que se extraen del cuerpo, estos dispositivos ya no hacen nada. Así que es obvio que el hecho de enchufarlos al cuerpo humano les proporciona una energía que les permite funcionar. El Dr. Lear ha supervisado más de 10 de estas operaciones. En cada una de ellas se han extraído objetos extraños ajenos al cuerpo. Todos estos objetos se encuentran a salvo bajo llave en los archivos personales del doctor. La evidencia recolectada por Lear parece desafiar toda lógica científica. Encontramos que los objetos contienen metales que no son de este planeta. La abundancia de evidencias físicas disponibles me lleva a creer que este planeta está siendo visitado por seres inteligentes de otros mundos. Es por esto que soy cazador de ovnis. Estás viendo Archivos extraterrestres. En última instancia, la validación de las evidencias físicas acumuladas por los cazadores de ovnis resulta tan importante como el descubrimiento de los artefactos en sí. No importa si las pruebas provienen de la ciencia, de la metafísica, de documentos ya existentes o de imágenes. Los cazadores de ovnis no arriesgarán su credibilidad presentando datos falsos. Dado que muchas personas dicen haber capturado ovnis en película o video, los intentos por validar las imágenes mostradas deben pasar por manos expertas como las del investigador y médico naval en física óptica Bruce McAdoo. Soy cazador de ovnis y mi trabajo consiste en separar el grano de la paja.
En el caso de las fotografías, por ejemplo, debo separar las que son simples errores o intentos de fraude de las imágenes que realmente no tienen explicación. El Dr. Maccabi ha escrito 3 docenas de artículos técnicos y más de 100 trabajos de investigación a lo largo de estos últimos 25 años. Conozco a Bruce desde hace más de 30 años. Su trabajo me parece persistente, coherente y científico. Él hace más caso a la ciencia que a las opiniones que pueda haber. Creo que el Dr. Bruce Maccabi es un auténtico cazador de ovnis. El Dr. Maccabi utiliza sistemas de análisis por computadora para determinar lo que hay en cada cuadro de un video, por ejemplo. Lo hace con las fotografías. El resultado es que sus investigaciones han perdurado en el tiempo sin perder vigencia. Además de mis investigaciones fotográficas, he realizado investigaciones históricas sobre el tema de los ovnis. El Dr. Maccabi está convencido de que las fotografías por sí solas no pueden revelar toda la historia y cree que el gobierno de los Estados Unidos está reservando una información vital. Fui una de las primeras personas que trató de abrir a golpes las puertas del gobierno, obteniendo información sobre el FBI. El mismo J. Edgar Hoover dijo, no es ni ha sido nunca asunto del FBI implicarse en investigaciones sobre ovnis. En los años 70, el Dr. Bruce Maccabi introdujo una petición apelando al Acta de Libertad de Información y le dieron 1.600 páginas de material. Cuando recibí el material y leí los documentos, descubrí que en los archivos del FBI había información que no estaba en ninguna otra parte. Había incluso comentarios del personal de la Fuerza Aérea. El cazador de ovnis Nick Redfern examina miles de documentos gubernamentales de todo el mundo en busca de información oculta sobre los ovnis. Lo que hago es mirar las cosas desde la perspectiva oficial. Trato de determinar lo que se está aprendiendo sobre el tema o lo que han descubierto, por ejemplo, la milicia británica, la Fuerza Aérea Real Británica, el Ministerio de Defensa y, en los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia o CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. Lo que me impulsa a investigar el fenómeno de los ovnis es básicamente mi convicción de que hay personas que conocen la verdad sobre el tema, en niveles oficiales y restringidos de gobierno. Creo que la posibilidad de que nos estén visitando seres de otros mundos es sumamente impactante. Podría cambiar nuestras vidas. Y por eso, todo el mundo debería tener derecho a saberlo. En base a mis investigaciones, estoy convencido de que los ovnis son algo real, de que vienen de otra parte y de que nos visitan. Pero ¿hay algún oficial del gobierno que admita lo que se esconde? Cuando Nick Pope, un empleado del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, informó que se hacían investigaciones permanentes sobre los ovnis dentro de su gobierno, esto representó una fisura en el muro de confidencialidad. Comenzamos a investigar en 1950 debido a que se estaban viendo ovnis en nuestro país y que había bastante interés por parte del público y los medios. También había figuras públicas ya mayores que estaban interesadas. Presten atención, escuchen, esto está pasando. Creemos que el fenómeno de los ovnis es real. Lo significativo del hecho de que un empleado del Ministerio de Defensa haya afirmado públicamente que se cree que los ovnis son naves espaciales extraterrestres es que los medios y el público en general han recibido el mensaje de que estas cosas se toman en serio a nivel oficial y de que hay gente investigando. El Dr. Robert Wood, ex ingeniero aeronáutico y colaborador de Hynek, analiza documentos de la década de los 50 en los que se afirma la realidad de las visitas alienígenas. Estos documentos, obviamente controversiales, son un ejemplo de una de las tareas más difíciles para los cazadores de ovnis, la autenticación de documentos. Cuando se pretende determinar la validez de un documento que ha sido cuestionado, se hace de manera ordenada. Si se tiene un original, se realizan los procedimientos normales como examinar el papel. Si no, entonces se examina la forma de las letras y se entra en las sutilezas de la impresión. El Dr. Wood es un líder en su campo. En el trabajo de análisis forense de documentos que él realiza, yo diría que es el mejor.
Los documentos a los que he sido expuesto incluyen unas 4.000 páginas de material que ya no es confidencial. En muchos casos provienen de personas que trabajaron en alguna agencia de inteligencia y se disponen a limpiar sus archivadores. Sin embargo, muchos otros, quizá unos 500 o 1.000, son documentos secretos. Algunos de los documentos secretos describen detalladamente la organización 12 Majestic, un grupo supuestamente creado por el presidente Truman para mantener en secreto la existencia de los extraterrestres. El Dr. Wood hizo analizar los documentos. Llevé los papeles a un experto en tipografía y se determinó que estos se tipearon en una máquina de escribir Underwood de 1940. Es un dato coherente. Según este análisis del modelo de la máquina de escribir, del papel y la tinta, el Dr. Wood cree que los documentos son genuinos y que revelan el hecho del ocultamiento del fenómeno de los ovnis. El gran número de documentos que he logrado acumular a lo largo de mi carrera demuestra muy claramente que existe en los Estados Unidos un programa encubierto al público general para la recuperación de evidencias de un gran número de naves, y entre estas evidencias se cuentan cuerpos de extraterrestres. El Dr. Wood es sin duda un cazador de ovnis, y de los buenos. Aunque los cazadores de ovnis se están haciendo cada vez más visibles alrededor del globo, tienen un serio problema de relaciones públicas, y es que simplemente nadie los toma en serio. El establecimiento de estándares creíbles para la investigación de ovnis ha quedado en manos de MUFON, la red mutua que opera desde Denver, Colorado. Se trata de la mayor organización científica que se ocupa de estudiar ovnis en todo el mundo. Ellos han desarrollado un programa a fin de entrenar como investigadores a quienes estén interesados en el campo. La tarea del investigador no es expresar una opinión ni influenciar a los testigos, sino mantener la boca cerrada y escuchar lo que ellos tienen que decirle para después darle coherencia y sentido. Hay que estar entrenado para ser capaz de aproximarse a los sujetos de la manera correcta. Entonces, ¿cómo van a hacer la investigación? El programa de entrenamiento de investigadores del campo de MUFON prepara a los miembros de MUFON que deseen hacer trabajo voluntario para luego convertirse en investigadores de campo para la organización. Catherine Marden es la directora del programa de investigación de campo de MUFON. Ella supervisa el entrenamiento y progreso de más de 1.000 cazadores de ovnis en todo Estados Unidos. Actualmente no existe ninguna organización formal patrocinada por el gobierno que realice este tipo de trabajo. Sin embargo, se siente que hay una necesidad real de que este se realice. Sí, eso es un buen punto. Peter Jeremiah es uno de los muchos entrenadores involucrados en el programa de MUFON y es muy diestro determinando quién podría pasarlo, quién tiene una actitud seria y quién debería ser expulsado de las filas. Un vehículo extraterrestre. Mi meta al entrenar a otros como investigadores de campo es que lleguen a ser un personal de calidad. No me interesan los creyentes a ciegas, que ven ovnis en cada pequeño detalle de la vida. Eso no me interesa. Si se adhieren al manual del investigador y hacen el trabajo como debe ser, los casos incógnitos se harán evidentes y los demás casos quedarán a un lado. Un testimonio verbal. Mi meta es formar investigadores de campo de buena calidad. Mientras hagan sus investigaciones, deberán usar sus Biblias, porque es aquí donde se encuentra toda la información que necesitan. Su Biblia es el manual para investigadores de campo de MUFON. Los investigadores de campo de MUFON tratan sus casos de visitas de ovnis según la tradición legada por cazadores como el Dr. Hynek y el Dr. James McDonough. La organización ha creado un paquete de planillas que facilitan el proceso de documentación, así como un equipo para el investigador que contiene herramientas específicas. Entre estas está un grabador, una brújula, mapas y una cámara. El director de MUFON, John Schuessler, tiene una visión específica para los continuos avances de MUFON. Cuando un investigador nuevo entra al campo, Schuessler quiere asegurarse de mantener el nivel de credibilidad. Exigimos a todos los investigadores de campo que estudien eso y luego tomen un examen para demostrar que han hecho el curso y que entienden nuestra metodología. Esto no significa que limitemos sus investigaciones en el campo, simplemente les damos una serie de criterios para que al final podamos entendernos todos en un mismo idioma. Luego pídanles que lo escriban. Una vez completado el entrenamiento, los cazadores de ovnis salen al campo.
Todo comienza con la recepción de un informe. Lo primero que hago es llamar al testigo y fijar una cita. Me gusta ir a sus casas para hablar con ellos personalmente. Prefiero eso a hablar con ellos por teléfono. Salimos al campo con los testigos y si tienen alguna evidencia fotográfica, algún video o fotos fijas, lo tomamos en cuenta. En definitiva, nuestra meta es producir un resumen del suceso, un informe que luego va a las oficinas centrales de MUFON. Cada año, MUFON investiga más de 1000 casos, de los cuales el 20% entra en la categoría de inexplicable. Contamos con 300 consultores y especialistas en investigación en todas las áreas posibles. Ellos son los científicos calificados para evaluar el material que recogemos. Y abarcamos desde la astrofísica hasta la teología. En la época en que el Dr. Hynek hacía sus investigaciones, él contaba con una escuela invisible. Era un equipo de científicos que no quería que nadie supiera lo que estaban haciendo, pero que lo ayudaba. Hoy en día tenemos una escuela visible, ahora la actitud es diferente. No me importa, lo investigaré porque soy un científico y a fin de cuentas de eso se trata la ciencia. Yo estaba hablando con Ann. La información se discute y debate en convenciones anuales sobre ovnis, como la Conferencia Nacional sobre OVNIs que se celebra en Los Ángeles. Creo que los cazadores de ovnis asisten a las conferencias para aprender más. Están buscando respuestas a cosas que han visto, a cosas que han escuchado o a cosas que simplemente les provocan curiosidad. Creo que algunos de los asistentes son cazadores de ovnis en el sentido de que son personas que han salido en busca de respuestas. Los simposios, las conferencias y las reuniones siempre son muy importantes, pero quisiera acotar que lo más importante es la red de información que tejemos. Es importante enterarse de lo más reciente por boca de los diferentes investigadores que están activos trabajando. También se aprende mucho de las conversaciones con otros asistentes. Las conferencias proveen un lugar de encuentro donde la gente puede charlar, compartir apuntes, contar anécdotas. Y créanme, muchas veces he aprendido más de estas conversaciones que de las conferencias en sí. Los cazadores de ovnis, sea que busquen en las estrellas, en la Tierra o dentro del cuerpo humano, creo simplemente que es mi deber decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esa es la meta primordial, averiguar cuál es la verdad que se esconde. Creo que ya estamos lo suficientemente maduros como para poder aceptar la verdad, sea cual sea. La meta es sacar la verdad a la luz. Eso es algo que hay que hacer, cueste lo que cueste. Los cazadores de ovnis, sea que busquen en las estrellas, en la Tierra o dentro del cuerpo humano, sienten que su caso es sólido y que las evidencias son irrefutables. El telescopio espacial Hubble ya ha identificado planetas aún no descubiertos que son similares a la Tierra. Debemos preguntarnos entonces si los misterios del universo han sido o podrán ser resueltos algún día. Sea como sea, el hecho es que los cazadores de ovnis sienten que están tras la pista de algo muy grande. Los testimonios de algunas personas podrían enviar a alguien a la silla eléctrica. Sin embargo, cuando esas mismas personas reportan un ovni, dejan de tener credibilidad. Es una incongruencia que se da en este país y simplemente no la entiendo. Cuando alguien me dice que no existen evidencias físicas, lo miro con cara de asombro y le digo que lo siento mucho por él o ella. Cuando me preguntan por qué, le respondo, porque estás muy mal informado. La evidencia es vasta. Existen estudios científicos de gran escala, casos de rastro físicos, testigos oculares múltiples, con localización con radares, casos de raptos. La cantidad de datos es enorme. Creo que si alguien no está de acuerdo conmigo es simplemente porque no conoce ni ha estudiado esos datos. Creo que a través del misterio de los ovnis hemos podido atisbar el futuro. En este campo hemos visto en nuestra atmósfera aparatos que operan en formas que nosotros aún no hemos alcanzado. Si pudiéramos echar mano de alguna de esas tecnologías, cambiaría el futuro de la humanidad. Es por eso que trabajo en esto. Es por eso que soy un cazador de ovnis.